Bueno, mis hermanos, les invito a abrir nuevamente la primera epístola de Pedro en el capítulo 4. Comenzamos el domingo pasado hablando sobre este tema que presenta Pedro sobre administración. Nos presenta a los cristianos como administradores y dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cada uno, según el don que ha recibido, sírvalo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es un pasaje que habla acerca de la administración de los dones, de las capacidades espirituales que el Señor ha dado a su pueblo. El Señor ha dado por su Espíritu distintas capacidades, dones, talentos, para que nosotros le podamos servir. Y cada uno, según lo que ha recibido, tenemos la obligación delante del Señor de servirlo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Comenzábamos el domingo pasado viendo este texto, y si bien el capítulo se refiere a los dones espirituales, habíamos hablado que lo que hemos recibido del Señor no son solamente dones espirituales, sino que también hemos recibido dones materiales. El domingo pasado estuvimos hablando de la administración de lo material. Y también hemos recibido un don precioso, que es el que vamos a considerar esta mañana, que es el tiempo. Todos nosotros hemos recibido de Dios una porción de tiempo. Si bien el día de todos tiene 24 horas, todos hemos recibido distinta cantidad de años. Algunos todavía no sabemos cuánto, nadie sabe cuántos años va a tener. Cuando miramos hacia atrás, podemos ver que algunos tuvieron muy pocos, otros tuvieron unos cuantos y otros tuvieron muchísimos, tuvieron una vida muy larga. Bueno, nadie sabe la duración de su vida, cuántos son los años, pero Dios en su sabiduría y en sus designios soberanos da a cada uno conforme a él le parece mejor. Siempre pienso en Juan el Bautista con pocos años, siempre pienso en el Señor con 30 y pico terminando su carrera. No sabemos la cantidad, no a todos es dado la longevidad, no a todos es dado, nadie sabe cuánto tiempo va a vivir. Lo cierto que sí recibimos de Dios aún la salud para poder hacer estas cosas, y tenemos que administrarlo como buenos administradores de esta multiforme gracia de Dios, una gracia que tiene varias facetas, decíamos como un diamante que tiene varias facetas, por donde se lo mire es hermoso. Así como administramos lo material, hermanos, somos responsables delante de Dios de administrar el tiempo que nos es dado. Tenemos que administrarlo porque decíamos ya no somos dueños, sino que somos administradores. Fuimos comprados por precio, considerábamos el otro día, y en Hechos 20 dice la iglesia del Señor, la cual Él compró con su propia sangre. Y hermano, por muchos años, aquellos que no somos del Señor, que no fuimos del Señor muchos años, y se escucha todo el tiempo decir, mi vida es mía, y el tiempo es la vida, y la vida le pertenece a Dios. El otro día considerábamos también el pasaje, dice, todas las almas son mías, así como la del Padre, el alma del Hijo. Todo, hermano, le pertenece. Ocurre que el hombre natural que no conoce a Dios entiende ser el dueño de todo lo que posee, de su tiempo, de su dinero, de sus habilidades, de su salud, de todo lo que tiene, entiende que es de él. La gente suele decir, mi vida es mía, yo hago lo que quiero. Bueno, no es así la vida de los hijos de Dios. Fuimos trasladados de la potestad de la tiniebla al reino de su amado Hijo. Y siempre hago hincapié en esto porque con los años quedó la frase de decir, fuimos trasladados del reino de la tiniebla al reino de su amado Hijo. La Biblia dice que fuimos trasladados de la potestad al reino. El reino es uno solo, el reino es del Señor. Lo que hay es una potestad de maldad donde muchos de nosotros hemos vivido en otro tiempo, pero no es un reino, es una potestad. El rey es uno solo y es el Señor Jesús, y nosotros fuimos trasladados al reino de su amado Hijo.
dice Pablo, libertados del pecado, fuimos hechos siervos de la justicia. Libertados de aquella mala vida que teníamos con el diablo, fuimos trasladados al reino y fuimos hechos siervos de la justicia. Y hermanos, ya no somos dueños, sino que somos administradores y tenemos que preguntar y consultar al Señor qué es lo que tenemos que hacer. Decíamos el otro día, ¿qué tenemos que hacer con los bienes materiales? A cada uno se nos ha dado una distinta cantidad de dinero y otras pertenencias. Todas ellas son para servir al Señor. Y es bueno que nosotros preguntemos, Señor, ¿qué es lo que querés que yo haga con esto? Y no que empecemos a tomar decisiones propias sobre cosas que no son nuestras. Hermanos, las cosas no son nuestras, el tiempo no es nuestro y los dones espirituales, como veremos en alguna otra oportunidad, tampoco son nuestros. Si bien muchas cosas, dice el texto, nos fueron dadas para provecho. Y le damos gracias a Dios, porque como administradores disfrutamos de muchas de las cosas que recibimos, pero tenemos la responsabilidad de servirlas a otros. Decíamos el otro día, no podemos pasar en nuestra rendición de cuenta gastos personales, gastos personales, gastos personales, gastos personales, gastos personales. Cualquiera que tenga un administrador así lo echa. Quien tenga un dinero importante, una hacienda, lo que fuere, si recibe la rendición de cuentas, todos son gastos personales del administrador. Bueno, no hay duda que ese administrador tiene los días contados. En Lucas 16 se le pide al mayordomo, da cuenta de tu mayordomía, porque no podrás ser más mi mayordomo. Presentá las boletas, le está diciendo de alguna manera, porque había sido acusado de disipar los bienes de su dueño. Y hermano, tiene que dar cuenta, el mayordomo tiene que dar cuenta. Nosotros tenemos que poder meter en el corazón este pensamiento que no es nuestro absolutamente nada de lo que poseemos, ni nosotros mismos. Fuimos comprados por precios, fuimos hechos siervos de la justicia. ¿Qué sugiere esto? ¿Qué es lo que dice? Que las decisiones son de Dios y que nosotros tenemos que preguntar, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Un poco esto es lo que comenzamos diciendo el otro día. Hoy vamos a estar mirando un pasaje en Efesios 5, 16, si quieren ir abriendo el texto para tenerlo a mano. En algún momento lo vamos a estar leyendo. Se nos han confiado muchas cosas, se nos ha confiado una cantidad de tiempo. ¿Cuánto será el tiempo de nuestra vida? Bueno, no lo sabemos. Hay personas que mueren al nacer, otros mueren en la niñez, personas que mueren en la juventud. No hay una explicación para la muerte prematura, no hay una explicación, no se puede entender. Son los velatorios más difíciles que hay, los de la gente joven. Los pastores no sabemos qué decir, no tenemos nada que decir. Decimos sí, que Dios lo ha hecho todo bien, que Dios no se equivoca, porque son las cosas que realmente sabemos y sustentan nuestra fe, pero no podemos entender a veces un periodo de vida muy corto, no lo podemos entender. Sin embargo, son muchas las personas que parten en la juventud, otros en la madurez, en la media vida. Normalmente todos tenemos un sentimiento de eternidad, de pensar que llegaremos a ser longevos, de que la vida es eterna. Cuesta mucho hacerle entender a un joven la brevedad de la vida, la necesidad de buscar a Dios, de acordarse del Creador en los días de la juventud, porque el joven normalmente entiende que tiene todo por delante. Siempre recuerdo, y alguna vez les mencioné, una canción de Alberto Cortés, se llama Los Inmortales. Está dedicada para los que tienen entre 15 y 35 años. Y dice, los inmortales, de ellos están llenos los cementerios y los hospitales. Sencillamente que uno a esa edad siquiera piensa en el tiempo, no piensa en el tiempo. Y el tiempo es un bien muy preciado. Se suele decir que el tiempo es oro, se lo compara con el oro al tiempo. Es un bien muy preciado que así como lo material, también lo tenemos que administrar porque el tiempo es de Dios. Es un tiempo que nos es dado. Dios es el Señor de los tiempos, los alarga o los puede acortar los tiempos. A veces se dice, bueno, todo está escrito, el destino, esto no lo enseña la Biblia. Dios acorta los tiempos o Dios alarga los tiempos. Dios añade tiempos, porque Él es el Señor del tiempo. Nosotros no sabemos cuáles son los días de nuestra vida, no lo sabemos. No sabemos si termina hoy o si termina dentro de muchos años, no lo sabemos. ¿Qué es lo que sí sabemos? Que tenemos que administrar esta porción de tiempo que nos es dada en el día de hoy. Obviamente la de todos tiene 24 horas. ¿Qué dice la Biblia acerca del tiempo? Dice que el tiempo es corto. 1 Corintios 7:29.
Hermanos míos, el tiempo es corto. Y dice, resta que los que lloran fuesen como si no llorasen, porque ellos tenían una urgencia, entendiendo que el Señor venía en esos días, que el tiempo es corto. Bueno, el Señor no vino en esos días, tenía otros planes, pero hermano, el tiempo es corto. El tiempo es corto, lo dice el Salmo 90 también. Los días de nuestra vida pasan y volamos pronto. Acaban como un pensamiento. Yo he hablado con personas que tienen más años, entre los 70, los 80, y dice, la vida es como un pensamiento, es un recuerdo en mi cabeza, pasó muy rápido. Qué rápido que pasa. Hasta los 20 pareciera que no pasa nunca, queremos ser grandes, queremos tener 20, 20 y pico para manejarnos por nuestra cuenta, pero después de los 20 empieza a pasar un poco más rápido. Y ya después de cada década parece que el tiempo se acelera y ya después pasa a una velocidad que ni los queremos contar los años, ¿no? Después de los 50 decimos, bueno, ya no hay cuenta. ¿Cuántos tenés? Muchos. Y pasan, y cuando nos queremos acordar cumplimos de vuelta. Y pasa, y pasan y volamos. Esta es la realidad, dice Santiago. ¿Qué es vuestra vida? Es un poco de neblina que aparece por un momento y que después se va. Es esto la vida. Frente a la eternidad, por más que sean 120, es muy poco. Bueno, no sabemos cuántos tenemos por delante. Lo que sí sabemos es que los tenemos que administrar con sabiduría. El tiempo es la vida misma. Hermano, cuando hablamos de tiempo estamos hablando de nuestra vida. El tiempo es nuestra vida. Y esto es muy importante. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Como cristianos, hijos de Dios, ¿qué estamos haciendo con nuestro tiempo? Otra frase dice, el tiempo que pasa no vuelve. Es una realidad triste. El tiempo que pasa no vuelve. No se puede volver el tiempo atrás. Sería hermoso poder hacer como en las películas un rebobinado, ¿no? Y volver el tiempo atrás. Hay gente que dice, si yo pudiese volver el tiempo atrás, ¿cuántas cosas haría distintas? De hecho, una serie de películas que tuvo mucho éxito eran Volver al Futuro, porque la máquina del tiempo que los chicos hicieron en Navidad permitía viajar en el tiempo y corregir errores del pasado y aprovechar mejor el tiempo. Hay personas que cuando son anoticiados de que van a morir, como el rey Ezequías, era un hombre medianamente joven, llegó el profeta Isaías y lo anotició de que iba a morir. Prepara tu casa porque vas a morir. Y dice que se puso a llorar de tal manera que Dios le añadió 15 años a su vida. Por eso digo, hermano Alestino, no está escrito, Dios añade o acorta. Dice otro texto, para que sean largos los días de tu vida sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Habla de honrar al padre y a la madre. Evidentemente Ezequías tendría tantas cosas por hacer. Muchos dicen, siendo muy ancianos, tengo tantas cosas por hacer y me queda tan poco tiempo. Si pudiese volver el tiempo atrás, si pudiese tener otra vez 20 años. ¿Eso de qué habla? Se habla de que se cometieron errores, se habla de que se perdió tiempo, que se malgastó el tiempo. Porque, hermano, el tiempo se gasta mal, se malgasta. El tiempo no alcanza normalmente porque se administra mal y se pierden oportunidades. Dijo una vez una persona con mucha sabiduría, el tiempo es como un pan. Hay que cortarlo en rodajas finas para que alcance. Hermano, el tiempo es como un pan y se pierde con mucha facilidad. Por eso muchos anhelan volver a la juventud. Si yo pudiese volver, no haría esto, no haría aquello. Bueno, también eso lo da la experiencia, pero no se puede volver. El tiempo que pasa no vuelve. La cena que tuvimos no la vamos a volver a tener. Igual como fue, no. Tal vez sea la última cena que hemos tomado. Porque partamos nosotros o porque venga el Señor en la semana. No lo sabemos. De ahí la necesidad de aprovechar bien el tiempo. Como dice la Escritura, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos y tenemos que aprovechar el tiempo. Se habla de redimir el tiempo, de rescatarlo el tiempo, de no perderlo. Hace muchísimos años, yo era muy jovencito, hace como 30 años atrás, comenzaba a predicar y fui a tomar una reunión allí por Martín Coronado. Y bueno, llegué muy temprano, evidentemente me equivoqué con el horario, llegué temprano y quedé unos 15 minutos en la puerta y a los 15 minutos más o menos llegó un ancianito, un hombre mayor, que normalmente es quien abre, quien tiene la llave, y él abrió. Y bueno, entró y yo entré y me senté también, jovencito como era,
Y él se sentó, estaba adelante, y estábamos en silencio, esperando que la gente venga, faltaban como 15 minutos. Y en un momento este hermano se dio vuelta, me miró y me dijo: hermano, no pierda el tiempo. Volvió a poner la cabeza hacia adelante y no dijo más nada. Yo siempre que cuento esta historia digo que yo no me acuerdo de qué cosa fui a hablar el día que fui a Martín Coronado, no me acuerdo. Sí me acuerdo lo que Dios me dijo ese día ahí. Fue como si un ángel del Señor hubiese estado ahí. Era un hermano, pero evidentemente fue un mensaje de Dios para mí, que era muy jovencito, tendría 24, 25 años. Se dio vuelta y como con un dejo de tristeza me dijo: hermano, no pierda el tiempo. Era un hombre muy mayor, evidentemente lo habría perdido y tenía mucho pesar. Me habrá visto joven, me habrá visto comenzando y me hizo esta recomendación que me quedó clavada en el corazón. El mensaje me lo dio él a mí: no pierda el tiempo, porque el tiempo que pasa no vuelve, y porque pronto pasa y volamos. El tiempo es muy breve y hay que aprovecharlo. Administrando el día. Si bien todos tenemos años, lo que tenemos es un día. Hermano, yo no quiero hacer una doctrina donde no lo hay, pero para que el día nos alcance y nos rinda, pasa un poco como con el dinero. Tenemos que darle al Señor primero. Así decía el profeta Elías, aquella mujer que estaba, no digamos que en la ruina, no tenía ya más nada, sino un poco de harina y un poco de aceite para hacer un pan, comerlo con su hijo y dejarse morir. Y el profeta de Dios le dice: haceme a mí primero. Y es una locura de lo poco que hay darle primero al profeta, porque esta mujer no tenía nada. Y esta mujer en fe lo hizo. Y dice la Biblia que la harina nunca faltó y el aceite nunca bajó. Siempre tuvo lo necesario porque le hizo a Dios primero. Es una aventura de fe. Con la ofrenda pasa también, por eso siempre animamos a la ofrenda. No es que busque dádivas, decía el apóstol Pablo, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. No hay nadie más bendecido que aquel que da. Esto ya lo vimos el domingo pasado, no lo voy a decir hoy. Pero con el tiempo ocurre lo mismo. Hermano, cuando nosotros podemos darle a Dios la primicia del tiempo, el primer tiempo del día, no quiero hacer un dogma de fe de esto, porque hay hermanos que dicen: mira, tengo que salir corriendo porque si no, no llego, y yo el tiempo lo aparto a la noche. Hermano, Dios es bueno igual, Dios está allí igual, pero es muy bueno poder apartar de la primera hora del día. Dice Isaías capítulo 26, verso 9, mientras dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Mientras dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Es un esfuerzo. Tampoco es poner 2 horas cuando uno no las tiene, porque hay que trabajar y hay que salir, y a veces hay que salir corriendo. Pero a lo mejor son 10 minutos, a lo mejor es un poquito, pero es un poquito que lo estamos dando al Señor. Como a lo mejor son unos pocos pesitos lo que podemos poner, como aquella viuda que puso 2 moneditas, pero están preparadas para el Señor. Es decirle: Señor, esto es para vos. Yo quiero estar con vos antes de empezar, aunque sea 10 minutos. 10 minutos. Voy a arrancar 10 minutos antes, no te digo 1 hora. A lo mejor cuesta mucho la hora y hacer el devocional a la mañana, pero aunque sea 10 minutos, para venir a decirle al Señor: sos el Señor del tiempo. Yo quiero darte lo primero, ni bien abro los ojos. Dicen algunos hermanos, antes de poner los pies en el piso, quiero darte mi oración, quiero darte gracias, quiero considerarte. Hay una canción muy linda de Juan Luis Guerra, dice: tan solo he venido a estar contigo, tan solo he venido a estar contigo. Es poquito lo que te traigo, tengo mucho por hacer, pero quiero estar 10 minutos en tu presencia. 10 minutos, hermano, 10 minutos, no le estoy hablando de 1 hora, 10. Esto es para vos. Hace muchos años cantábamos una canción, decía: este canto mío es para el Señor. Es una alabanza, es una oración. Invitaba después al canto congregacional. Esto preparado, este poquito de dinero que a lo mejor es mucho en tu economía, este poquito de tiempo que a lo mejor es mucho porque no tenés, hermano, después el día rinde de una manera extraordinaria. Son muchas las veces que llegamos al fin del día y decimos: no sé, realmente hoy se me complicó todo, no pude hacer nada, no sé en qué se me fue el tiempo, fui acá, no estaba la persona que tenía que estar, fui allá, no me rindió, tuve una fila terrible. Esos días que no prosperan, que uno dice: ¿para qué me levanté? Me hubiese quedado en la cama. Son días que no prosperan. Hermano, demos al Señor 10 minutos, esa primicia del tiempo, de decir:
Señor, yo quiero estar acá. Señor, andá por delante mío. Abrí el camino, facilitame las cosas, librame de los contratiempos, que son muchos. Dame la fuerza para atravesar el día. No sabemos qué va a traer el día, nadie lo sabe. En 10 minutos estamos desayunando tranquilos en casa y tal vez en 2 horas estamos en un hospital con un problema enorme. Qué bueno es haber puesto, vuelvo a decir, 10 minutos. 10 minutos, hermano, nadie puede decir que no los tiene. Y el día se agiliza de una manera, Dios lo multiplica, nos facilita las cosas. Aquello que nos iba a llevar 2 horas nos llevó media hora. ¿Cuántas veces lo experimentamos? Bueno, la receta es de darle a Dios primero, porque es el Señor del tiempo, es el dueño del tiempo, es el dueño de tu vida, y es el dueño de mi vida, que puede hacer que esa mañana no abramos los ojos y que se haya terminado el tiempo. Por eso no nos manejemos como si fuésemos eternos. Vamos a leer Efesios capítulo 5, versículo 15. Dice la palabra de Dios: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hermanos, sencillamente quiero decirte esto. Es muy importante saber cuál sea la voluntad del Señor, porque el tiempo que se pasa fuera de la voluntad de Dios es tiempo perdido. El tiempo que se pasa fuera de la voluntad de Dios es tiempo perdido. Por eso es muy importante mirar cómo andamos, mirar cómo caminamos, mirar lo que estamos haciendo, no ser insensatos. Insensato es alguien que no piensa, la gente va por la vida sin pensar. No piensa, no medita, no conoce la profundidad de la vida, las cosas que Dios nos ha permitido a nosotros, no considera, sencillamente vive. Hace tiempo había unos grafitis en la pared, decía: vivir solo cuesta vida. La gente pone este tipo de cosas, no sabe, no conoce al Señor del tiempo, no sabe que sus días son pocos. El otro día nos desayunábamos muy temprano con una noticia terrible de una pared que se desplomó, terminando con la vida de 9 personas, muchos de ellos muy jóvenes, que ni siquiera habrán pensado cuánto tiempo tenían por delante. Fueron en auxilio de un incendio, eran bomberos. No sabían que ese día se terminaba el tiempo. Hermano, el tiempo se termina en cualquier momento. Por eso no se puede vivir, y no se puede derrochar, y no se puede tirar. Somos responsables del tiempo. El tiempo hay que administrarlo para que el día rinda. Y el tiempo que se pasa fuera de la voluntad de Dios, hermano, es tiempo perdido. Esto es muy serio, pero esto es así. El tiempo que se pasa fuera haciendo lo que no es la voluntad de Dios es tiempo perdido. Es tiempo que no rindió para el dueño del tiempo. Habrá rendido para nosotros o lo habremos malgastado, pero no trajo gloria para Dios, no trajo rédito para Dios. Siempre recuerdo a Abraham en Egipto. Una noche mala, vino el hambre, todos conocemos la historia, y él descendió a Egipto con su esposa, mintieron, la hizo pasar por su hermana para que no la maten. Él estuvo todo un tiempo allí y lo terminaron echando porque al decir que su esposa era su hermana, el faraón tal vez lo hubiese tomado por mujer. Bueno, tuvo una situación triste en la vida de Abraham. Y después dice el capítulo 13 que volvió por sus jornadas al altar que él había dejado anteriormente. Pero todo ese tiempo es un tiempo perdido, es un tiempo oscuro en la vida de Abraham. Es un tiempo para olvidárselo. Es un tiempo donde no hubo altar, donde no hubo comunión con Dios. Abraham es el hombre de los altares, donde iba hacia un altar. La Biblia no dice que en Egipto haya hecho un altar. Sí dice que se llenó de plata en Egipto. Le fue muy bien, salió riquísimo.
en dinero, pero salió pobrísimo en plata. Es un tiempo para olvidar. El viernes nos hablaba Daniel Francia del naufragio de Hechos 27. Un viaje que tenía que durar un día, duró 14. Y no fueron 14 días de playa, fueron 14 días que parecían 14 años, porque fueron 14 días de tormenta, de un mar embravecido, de peligro, de angustia, de pensar que todos morían. No fueron 14 días, fueron 14 años. Son esos momentos que nos parece que duraron una eternidad. Fueron 14 días. Israel en el desierto tenía que llegar en un mes a la tierra prometida. Tardó 40 años. ¿Por qué? Porque se salieron de la voluntad de Dios, porque le desagradaron, porque se quejaron permanentemente. Dios se disgustó. Vagaron 40 años hasta que murieron generaciones enteras sin llevar fruto, retrasando el plan de Dios, que es Señor del tiempo y Él lo rescata y lo redime después porque Dios es Dios. Pero ellos perdieron 40 años. Después perdieron 70 en Babilonia. Por la misma causa, hermano, por la desobediencia, por vivir fuera de la voluntad de Dios. Por eso es tan importante ser entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Señor, ¿qué tengo que hacer con mi tiempo? Así preguntó Pablo, Señor, ¿quién eres? Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, tengo que administrar lo material, tengo que administrar el tiempo. ¿Cómo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? No quiero hacer lo que vos no querés que haga, porque será un tiempo perdido. Hermanos, se puede perder el tiempo de un montón de maneras. Hay muchos casos más. Fundamentalmente, hermanos, estando apartados. Es un peligro que corremos todos. A veces estamos apartados y congregados. Estamos apartados de corazón. Estamos lejos del Señor. Por ahí no de los hermanos, sí del Señor. Por ahí a la larga de los hermanos también. Es un tiempo perdido. Yo he conocido hermanos, como todos nosotros, que nos dicen, estuve tantos años apartado y volví al Señor, estoy contento, pero esos años fueron perdidos. Dejaron lastimaduras, dejaron pérdidas, porque normalmente es así. En este naufragio que duró 14 días, perdieron el barco, perdieron las cosas que llevaban en el barco, perdieron todo. Llegó el hambre a la tierra de Belén y Ruth toma una mala decisión, Noemí con su marido, una mala decisión. Todos conocemos la historia, de irse a Moab, tiempo perdido. No solo perdieron la plata, perdieron la familia. Es muy importante saber cuál sea la buena voluntad de Dios para mi vida. Hermanos, si es necesario hay que hacer ayuno hasta conocerla. Señor, ¿qué quieres que haga? No quiero hacer nada en lo que no me acompañes. No quiero perder el tiempo, ni los bienes ni la familia. Ellos perdieron todo. Decía Noemí cuando volvió, no me llamen más Noemí, significa placentera. Llámenme Mara, que significa amargura. Porque yo me fui llena y volví vacía. Es muy importante las decisiones que tomemos para caminar la voluntad de Dios. Se puede perder el tiempo estudiando por estudiar. Yo entiendo que hoy hay que estudiar. Me parece que hoy no alcanza con lo que alcanzaba 40 años atrás, cuando los muchachitos entrábamos por ahí en una fábrica y trabajábamos de algo y nos hacíamos en la fábrica. Bueno, hoy la exigencia aumentó, el conocimiento se multiplicó. Es bueno que los muchachos y las chicas, si es posible, estudien. Porque hoy lo que antes era una rareza cuando yo era joven, y no dice porque ya tiene el secundario. Hermano, hoy tiene el secundario como tener el jardín de infantes. Es necesario, secundario y primario. Y tal vez tengas que tener alguna otra especialidad u oficio, si es posible, si es la voluntad de Dios para tu vida. Pero no es estudiar por estudiar. No es estudiar por estudiar. Hay un montón de cuartos de ingeniero, medio arquitecto, 3/4 de médico, porque después se volvió porque no era. No, hermano, no es así. Tenemos que ser entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Hoy hay carreras que, a no ser por una vocación, no son rentables. No son rentables, no te van a servir para los fines prácticos de sostener los gastos del reino, que de eso se trata. Acá hay que tener un trabajo, nuestra vocación es el Señor. Nuestros negocios son los negocios del Padre. Hay que tener un trabajo en el cual te paguen mucho y trabajes poco, ¿te acordás? Te paguen mucho y trabajes poco. Esa es la idea.
Pero bueno, ahora todos se anotan y yo me anoto, a ver qué onda. No, hermano, tenés que saber qué es lo que Dios quiere para tu vida. Hay carreras que son muy sacrificadas y son muy largas, pero si Dios realmente te ha puesto en eso, hermano, hacelo. Y si Dios no te puso en eso, no vayas a perder el tiempo a la facultad, porque es un tiempo con el que podés servir al Señor y llevar mucho más fruto. Y tal vez sea un oficio la voluntad de Dios para tu vida. Y hay oficios que rentan muy bien y se puede vivir dignamente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Conocer cuál sea la buena voluntad de Dios para mi vida. No es hacer lo que hacen todos. Bueno, mis amigos se anotaron en tal cosa, me anoto yo también. No, hermano, no. Todos estudian, tengo que estudiar yo también. A lo mejor, te vuelvo a decir, tenés que tener un oficio, tal vez tenés que tener un emprendimiento, tal vez tenés que ser vendedor, y sos un buen vendedor, y te va a ir muy bien. Porque el que hace que nos vaya bien, hermano, es Dios. En una ocasión, Sansón, con una quijada de asno, mató una cantidad de gente. No tenía un arma sofisticada, tenía una quijada de asno. No es tan importante la herramienta, es importante que usa la herramienta, la mano que mueve la herramienta, que es la mano de Dios. Dios te puede prosperar con un oficio, Dios te puede prosperar como vendedor, Dios te puede prosperar de un sinfín de maneras, siempre y cuando estemos en su voluntad. El tiempo que se pasa fuera de la voluntad de Dios es tiempo perdido. Hablando de trabajo, hermano, trabajar por trabajar. Tenemos que trabajar para tener lo necesario. Nosotros hoy vivimos en una sociedad que trabaja por deporte. Dice, yo soy adicto al trabajo. Yo he trabajado con adictos al trabajo. Hay gente que se queda en la empresa, no quiere volver. Pues no quiere volver a su casa porque tampoco tiene un hogar. Otros son adictos al trabajo, adictos a una seguridad, a un montón de cosas. Bueno, hermano, así piensa la gente del mundo. Nosotros trabajamos para vivir. No vivimos para trabajar, porque tenemos una tarea que hacer. Hermano, la tarea es esta, el trabajo es este. El trabajo es servir al Señor. Como muchas veces me escucharon la historia del chino. Me gano la vida predicando el Evangelio, planto arroz para pagar los gastos. El orden es ese, no se vive para trabajar, se trabaja para vivir. Ayer leí una hermosa frase de Jean Elliott, aquel misionero joven que terminó sus días joven allí por el Ecuador. Y él dijo más o menos así, no es una insensatez entregar lo que no podemos retener para ganar aquello que no podemos perder. No es una insensatez entregar lo que no podemos retener por ganar aquello que no podemos perder. Hermano, vayamos por una medida razonable, decíamos el otro día. Es el sustento, el abrigo, es lo necesario. Todo lo que se acumula de más lleva mucho tiempo. A veces nos ofrecen negocios, posibilidades. Yo pregunto, ¿cuánto tiempo me va a costar? ¿Cuánto bienestar espiritual me va a costar? Y según cuánto es caro. No me interesa el negocio, hermano. No me interesa el negocio. Pero el negocio es brillante. Tengo que poner un tiempo que reditúa mucho más porque cotiza en el banco del cielo. No me interesa. Estamos haciendo tesoros en el cielo. Obviamente necesitamos vivir. ¿Para trabajar? No, es trabajar para vivir. El orden es al revés. Hermano, que no haya entre nosotros adictos al trabajo, pensar que con esto yo me voy a asegurar, no me voy a asegurar nada. En la crisis de hace poco en los Estados Unidos cayeron bancas internacionales de cerca de un siglo. Se cayeron porque hubo un mal movimiento de la bolsa, porque la economía, vaya a saber qué, yo no soy un economista, pero empresas bancarias de siglos se cayeron. Y no hay una seguridad que no sea la roca. Y la única seguridad es Él. El Señor es la heredad de su pueblo. Le decía Dios a Leví, entre los hijos de Israel, no tendrás heredad. Yo soy tu heredad. Todos tenían heredad de las tribus. Los levitas no tenían tierras propias. Les cedían tierras para que vivan. Entre los hijos de Israel no vas a tener casa propia. No tendrás heredad. Yo soy tu heredad. Hermano, el Señor es la herencia de su pueblo, el Señor es la herencia de sus hijos, por eso decimos, el Señor es mi pastor, nada me faltará. No puedo darlo todo por una seguridad, no existe la seguridad fuera de Él. Fracasan los bancos, fracasan los sistemas financieros, fracasan los países.
Lo que alguna vez pensamos que era indestructible, como la Unión Soviética, hoy se dispersó. ¿Por qué? Porque la plata va y viene. La Biblia dice que la plata tiene alas y vuela y se va. ¿Vamos a poner en esto la esperanza? No, hermano, vamos a trabajar para vivir. Porque si no se pierde el tiempo, trabajando por trabajar en una carrera que corren los que no conocen a Dios, no como insensatos, como sabios nosotros. Ellos no conocen, son insensatos, nosotros sí. Tenemos que entender cuál sea la buena voluntad de Dios en el servicio de Dios. Tenemos que servir al Señor. Obviamente para eso nos ha dado la vida, los talentos, el dinero, todo bien. Dentro de esto, Señor, ¿qué quieres que haga? Hermanos, tenemos que trabajar en lo que más reditúa para la gloria de Dios. Tenemos que entender dónde es que Él nos quiere, porque también se puede estar en la obra en el lugar equivocado. Se puede estar en la obra en el lugar equivocado. A lo mejor estoy en la obra haciendo lo que yo quiero, no lo que Él quiere. No prospera, no fructifica. Hay ministerios que no fructificaron nunca. Y hermano, nadie tiene una empresa para que no fructifique nunca. Por eso tenemos que evaluar. Porque también se puede perder el tiempo en el ruido del servicio a Dios. Servimos, corremos, vamos, venimos. A veces me dicen en otros lados, y si ustedes tienen muchas actividades, ¿no? Le digo, sí, nosotros la verdad tenemos muchas actividades. No tenemos tanto fruto. Hermano, las actividades las generamos nosotros en 10 minutos. El fruto lo da Dios. Y yo quisiera fruto, hermano. Quiero una canasta llena. Quiero llegar con la mayor cantidad posible, habiendo hecho lo mejor, concentrando todo lo que Dios te dio en lo que es su voluntad. Dentro de la obra, entender cuál es la voluntad de Dios. No es hacer algo por hacer algo, estoy sirviendo. No, también se puede perder el tiempo así. A veces pienso que hemos estado en algunos lugares trabajando, hermano, hemos perdido el tiempo. Si bien dice el trabajo en el Señor no es en vano, hubo emprendimientos que no fructificaron, tal vez no tendríamos que haber ido nunca, tal vez nos equivocamos, puede ser, porque somos personas. Por eso que tenemos que ser entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Pablo, tenés que ir a Jerusalén. Tengo que ir a Jerusalén, sí o sí. Y tenés que testificar en Roma. Este es el plan. Y quiso pasar a otro lado y el Espíritu se lo impidió. No es en cualquier parte que puedo servir. Tengo que servir donde Él me pone. Decía un hermano, Dios me puso en este lugar y en este lugar tengo que hacer un pozo hondo. Tengo que hacer una marca. Tiene que fructificar, hermano, el tiempo y el esfuerzo que gastamos en la obra de Dios. No es hacer algo, es hacer donde Él nos pone para hacer. Finalmente, hermanos, se puede perder el tiempo dejando pasar la vida. Esto es muy común, dejar pasar la vida. Vivir solo cuesta vida, la dejo pasar la vida. Pasa, no busco, no entiendo, no hago, sencillamente envejezco. No es lo mismo que vivir, envejecer. Envejecer es un proceso inevitable, lo vamos a pasar todos. Vivir es otra cosa. Dijo alguien una vez, ojalá podamos contar la vida en hechos y no en años. La vida contarla en hechos, no en años, porque en los años lo cuenta el vecino que no conoce a Dios. Tiene 70, tiene 80, tiene 90. No, poder contar la vida en hechos concretos, cosas que por la gracia de Dios quedaron. Esta es la manera. Dice Eclesiastés capítulo 12, verso 1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y los años en los que digas, no tengo en ellos contentamiento. Sí, hermano, es bueno acordarse del Señor para ver cuál sea su buena voluntad, lo antes posible. ¿Para qué? Para no perder el tiempo, para no envejecer solamente, para haber tenido fruto. Decía el Señor, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Hermano, la prioridad es esta, entre otras tareas más. Y finalmente, hermanos, sepamos que tendremos que dar cuenta al Señor en el tribunal de Cristo de lo que hayamos hecho con el dinero, los bienes materiales, el tiempo y las capacidades espirituales que Dios nos da. Tendremos que dar cuenta. Tenemos que dar cuenta hoy, pero en aquel día tendremos que dar cuenta de lo que hayamos hecho en el cuerpo, dice la Biblia, sea bueno o sea malo. No se trata de malo pecaminoso, dice sea de buena calidad o de mala calidad.
Y algunos dirán, Señor, acá me diste 5, te devuelvo 5, me diste 2, te devuelvo 2, y otro va a decir, y yo dejé pasar la vida. Mira, acá está la vida, tomá, te la devuelvo. Gracias, entro. No, hermano, vamos a tener que dar cuenta. Hay un texto que a mí me trae escalofrío, dice, de toda palabra ociosa que los hombres digan, tendrán que dar cuenta en el día del juicio. De las palabras ociosas, de los momentos perdidos. Hermanos, tenemos que ser expeditivos, prontos, no vuelteros, lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, sacando los temas adelante. Cuando yo entré a trabajar por primera vez en relación de dependencia en una empresa de televisores, cuando llegué me dijeron, mira, acá se reparan 10 televisores por día. Yo dije, bueno, buenos días, me estoy yendo. Yo venía de la actividad particular donde reparaba 3, en el mejor de los días 4, y ya estaba el día cumplido. Acá reparamos 10. Y es imposible. Me fui de la empresa reparando 10 televisores por día. No era imposible. Aprendí a optimizar el tiempo. Hoy decían reunión de trabajo. La reunión de trabajo duraba 20 minutos. Es a las 10, termina 10 y 20. No son 2 horas. No son dejar pasarlo, quemarlo el tiempo. Es un bien preciado de Dios, hermano. No lo podés quemar. No es tuyo, no es mío. En esa empresa aprendí a optimizar el tiempo. Me fui haciendo 10 televisores por día. Había una persona que trabajaba en optimización del tiempo. Trabajaba de eso en la empresa. Pasaba y decía, ¿qué te hace falta para mejorar tu rendimiento? Y bueno, necesito que me traigan el repuesto. Se está perdiendo tiempo en que las empresas optimizan el tiempo, porque el tiempo es plata. Cuando sale un televisor, una placa, y el mismo robot la prueba. Si está mal, la rompe. El mismo robot la rompe. Dice, ¿por qué no la arregla? Porque es mucho tiempo arreglarla, se pierde dinero, no sirve. Y la empresa tiene que ser, en ese sentido, eficaz. No está para perder plata la empresa. ¿Qué necesita para hacer mejor su trabajo? Reunión de trabajo, 20 minutos. 20 minutos se terminó. Nosotros gastamos horas y horas y horas. No como necios, como sabios, entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios para vuestra vida. Hermano, el Señor te bendiga mucho y a mí también. Que al final de la carrera, que no sabemos cuándo es, no sabemos qué cantidad de años nos es dada, hayamos administrado el tiempo con sabiduría. Enséñanos, dice el Salmo 90, de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Con sabiduría, rescatando el tiempo, aprovechando las oportunidades. Cuando viene una oportunidad hay que aprovecharla. ¿Cuántas oportunidades perdidas? Hermano, de todo eso daremos cuenta en el día que estemos con Él. Y de lo que hicimos con el tiempo también. Vamos a orar antes de separarnos. Amado Dios y Padre nuestro, queremos bendecir tu nombre, darte gracias, porque juntamente con el Señor Jesucristo nos has dado todas las cosas. Nos has dado una salvación tan grande, esta gracia en la que estamos firmes. Señor, nos has dado bienes espirituales, nos has dado bienes materiales, nos has dado una porción de tiempo que quisiéramos administrar con sabiduría. Queremos rogarte por este pasaje de Efesios para poder grabarlo en el corazón, de ser entendidos de cuál sea tu buena voluntad. Señor, porque el tiempo que transcurrimos fuera de tu voluntad es un tiempo perdido. Que tú nos libres de perderlo de esta manera, Señor, desobedeciéndote, apartándonos o haciendo la tarea equivocada. Danos el poder estar en el lugar donde tú nos quieres poner, Señor, y desde allí servirte con eficacia. Señor, optimizando el tiempo, aprovechando las oportunidades. Señor, gracias por tu paciencia, gracias por tu perdón, pero danos la bendición de ser eficaces en esto que nos has confiado. Te lo rogamos agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén.